Probar, probar, probar. Sí, ¿se oye bien? Bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me encuentro muy bien acompañada en esta rueda de prensa. Les doy las gracias por su presencia virtual en la misma. La directora del Instituto de la Juventud, Sara Durán, antes incluso de la ausencia que tuve de baja maternal, es decir, ya en el verano, nos comentaba en el seno del Consejo de Dirección de la Consejería la preocupación que tiene ella, que también es una persona muy joven y por tanto está en contacto permanente con los jóvenes porque no llega ni a los 30 años de edad, la preocupación que tenían en el Instituto de la Juventud y tenía ella como directora general por esa imagen estereotipada de la actitud de los jóvenes frente a la COVID-19, ¿no? Y era injusto y es injusto las afirmaciones que muchas veces se hacen respecto del comportamiento de la juventud. Y hay multitud de ejemplos en Extremadura a lo largo de esta pandemia de jóvenes que se han implicado en acciones voluntarias, altruistas, para luchar contra la COVID-19, para ayudar a los demás, para el reparto de comida en los pueblos, para atender a los mayores. Y una muestra de esos jóvenes preocupados e implicados y de jóvenes que ya adultos empiezan a tener una percepción de la realidad e implicarse para mostrar soluciones es lo que hoy vamos a hacer aquí, con los alumnos y alumnas del IES Extremadura y con los alumnos y alumnas de la Escuela Superior, de la Escuela de Arte y Superior de Mérida. Yo quiero agradecer en nombre de la Junta de Extremadura y del Instituto de la Juventud de Extremadura la respuesta tan positiva que tuvimos de ambos centros educativos, de la Escuela de Arte y Superior de Mérida y del Instituto de Educación Secundaria IES Extremadura, cuando la directora del Instituto de la Juventud les llamó para que los jóvenes que cursan enseñanzas de arte en la Escuela de Arte y enseñanzas audiovisual en el módulo de formación profesional del IES Extremadura, para realizar una campaña que protagonizada por los jóvenes, diera un mensaje a los jóvenes de la importancia de mantener las medidas de prevención y las medidas que nos protegen frente a la pandemia COVID-19. Y esa campaña es la que estamos presentando hoy aquí. Una campaña que tiene por título Me comprometo, para destacar que tenemos una juventud comprometida con Extremadura y para destacar que tenemos una juventud que se compromete con los problemas de esta sociedad y que su implicación en la solución de los mismos es importante. ¿Por qué estamos presentando hoy esta campaña? Estamos presentando esta campaña porque entendíamos que era el mejor momento. Hoy es jueves, mañana viernes, el último día de clases lectivas y, por tanto, empezaba el que solía ser, y lo era también en otros tiempos, cuando éramos más jóvenes, solía ser el fin de semana antes de las vacaciones de Navidad, donde se producían encuentros multitudinarios de jóvenes que finalizaban las clases, que recibían ese día las calificaciones y las notas. Entendíamos que era el mejor momento para trasladar a los jóvenes que este año no va a poder tener lugar esos encuentros. Este año no van a poder tener lugar esos encuentros, pero que habrá otros muchos años en que los jóvenes puedan tener pues esa grande. Manifiesto la labor docente de Luis Alfonso Macías Moreno, que es el director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. Quiero agradecer la tarea y el trabajo de Francisco Martín Grandes, que
que es profesor de la escuela que nos acompaña y que va a intervenir luego. Quiero agradecer el trabajo y la labor docente de Pilar Merino, que es la directora del IES Extremadura de aquí de Mérida, del Instituto IES Extremadura, y de Yolanda Sánchez Izquierdo, profesora del Instituto Extremadura, que también nos acompaña aquí. Esta campaña del Instituto de la Juventud, esta campaña, mejor dicho, de los jóvenes de estos dos centros educativos, la hemos hecho desde el Instituto de la Juventud y, de nuevo, con la colaboración de Ibercaja, a quien quiero agradecer siempre su responsabilidad social corporativa, su hacer con esta región y, sobre todo, su implicación con los proyectos que desde la Consejería de Igualdad y Portavocía, desde el Instituto de la Juventud de Extremadura, le proponemos. Hace unos días presentábamos con ellos la que será la primera escuela de liderazgo de Extremadura, desde el Instituto de la Juventud y desde Ibercaja, y de nuevo Ibercaja colabora con esta consejería y con la Junta de Extremadura y, por tanto, tiene mi agradecimiento. Yo siempre digo que hay algo absolutamente esperanzador en esta nueva generación de jóvenes extremeños. Ellos son los que van a liderar la Extremadura del 2030, la España del 2030, y serán ellos también quienes tendrán que liderar en parte las respuestas y las secuelas que esta pandemia y crisis sanitaria, pero también social y económica, que nos ha puesto entre las cuerdas a todos los ciudadanos y también a todas las instituciones. Hay algo absolutamente esperanzador en esta nueva generación de jóvenes y por eso es muy importante que les escuchemos y que ellos mismos nos expliquen en primera persona por qué han realizado esta campaña y qué quieren decirle a los jóvenes con esta campaña hecha por ellos y dirigida hacia ellos. Intervendrán a continuación Fernando Planelles, director territorial de Ibercaja, a quien agradezco profundamente su colaboración siempre con la Junta de Extremadura, y lo harán tras él Francisco Martín Grandes, profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Extremadura. Lo hará también Diogo Duarte Almeida, alumno y autor de uno de los carteles que componen esta campaña. Intervendrán Yolanda Sánchez Izquierdo, profesora del IES Extremadura, y Jordan Enrique Somarriba López, uno de los autores, uno de los alumnos que ha realizado el vídeo. Solo están aquí un alumno por cada centro educativo, porque por las medidas COVID no podíamos hacerlo de otra manera. Pero como sé que están viendo todos los alumnos y alumnas de uno y otro centro esta rueda de prensa que estamos dando en estos momentos, pues que reciban también nuestra gratitud, nuestro saludo y nuestro reconocimiento por su trabajo, el de todos los carteles, el de todas las infografías y el de todos los vídeos y trabajos audiovisuales que los alumnos de estos dos centros educativos han realizado. Vamos a pasar ahora a las tareas de limpieza y ya no volveré a intervenir hasta que empiece el turno de preguntas, para que así no rompamos la cadena de limpieza que la compañera de aquí de Presidencia nos va a ayudar para que hagamos esta rueda con todas las medidas de seguridad. Gracias.
De niño, solía decir que de adulto quería ser un superhéroe. Me ilusionaba la idea de tener superpoderes y de esa manera proteger a mi familia, amigos y vecinos. Ahora puedo decir que ese sueño es una realidad. Lo sé, son tiempos difíciles. Muchas normas, muchas restricciones, muchas ganas de volver a la normalidad. Pero también muchas muertes. Debemos ser responsables. Pongámonos las mascarillas, aunque cubran nuestras sonrisas. Lavémonos bien las manos siempre que podamos. Respetemos la distancia entre nosotros, aunque deseemos estar cerca. Utilicemos la aplicación de Radar COVID de la misma manera que utilizamos Instagram. ¿Y para qué? Para volver. Para volver a sentir los abrazos. Para volver a besar. A ver sonrisas. A compartir momentos. Para pararnos un segundo a respirar. A pensar. A vivir. Para juntarnos los de siempre hasta las tantas con toda tu gente. Volveremos a ser nosotros mismos más que nunca. Estemos unidos, aunque estemos separados. Buenos días a todos. Agradecer a la consejera y a la Consejería de Igualdad y al Instituto de la Juventud la oportunidad que nos dan de participar en esta campaña. Para Ibercaja, pues como decía la consejera, los jóvenes son una apuesta estratégica, pues participamos en diferentes actividades como el Carnet Joven o la Escuela de Liderazgo que se presentaba el otro día, y dar la enhorabuena por esta magnífica campaña que creo que es muy necesaria, que están dando un ejemplo los jóvenes de cómo comportarse, que aunque algunos ya tenemos una edad, pues si para nosotros es difícil y supone un esfuerzo mantener todas las medidas, la distancia, evitar juntarnos, pues aún recordamos cuando teníamos esos 15, 18, 20 años que la verdad que supone una gran responsabilidad, supone un gran ejemplo para todos y dar las gracias, y no hay nada mejor forma que poder hacerlo desde dentro, ¿no? Que sean los propios jóvenes los que le digan a otros y les muestren el ejemplo y el camino de cómo hacerlo. La verdad que son nuestro futuro, el futuro de nuestros pueblos, de nuestra sociedad, y agradecerle también a los educadores pues el gran papel que juegan en toda esta labor. Y nada más, muchas gracias. Buenos días. Desde la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, donde imparto clases, pues queremos agradecer esta oportunidad que nos da la Consejería y el Instituto de la Juventud de Extremadura. Para los alumnos, estudiantes de diseño gráfico, la verdad que es una oportunidad para desarrollar proyectos reales y es una motivación profesional que demuestra que en Extremadura hay buenos profesionales del diseño y que no es necesario, tanto para los futuros profesionales, los alumnos, salir fuera para demostrar su talento. Tampoco es necesario que las empresas acudan a empresas exteriores, fuera de la región, digamos, para contratar sus campañas y sus necesidades de comunicación gráfica, que ha demostrado que en un futuro, en un presente, el diseño gráfico y la comunicación gráfica y audiovisual en Extremadura da la talla
y no es necesario acudir fuera. El diseño en Extremadura está presente y es potente. Luego, con respecto a la campaña, también, bueno, pues para nosotros es una oportunidad y de agradecer poder realizar o poner en práctica nuestros conocimientos, los alumnos en este caso, para conseguir un bien social, un fin social, que realmente son las campañas que son más importantes, ¿no? Las campañas publicitarias tienen una intención comercial, la gran mayoría, pero muchas de ellas tienen un fin social y un mensaje de cambiar conciencias. Y es en este caso lo que estamos viendo, una campaña donde vamos a ayudar muchísimo a frenar este virus y a que todo cambie y a que mejore la sociedad, en definitiva. El alumno Diogo, que es el que ha realizado una de las campañas que se muestran, os va a explicar un poquito cuál ha sido su idea y con qué conceptos ha trabajado. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me sumo al agradecimiento a todas las personas involucradas en este proyecto. La verdad que ha sido una auténtica suerte y nada, explicar un poco la campaña. Lo que he pretendido desde el principio ha sido recurrir a un mensaje visual muy impactante que llamara la atención, empleando para ello muchos de los prejuicios que muchas veces se vierten en los jóvenes, sobre todo en esta situación, y emplear esos prejuicios y ese enfado como motivación para hacer las cosas bien. Al final la juventud es consciente de que está en el punto de mira, pero son capaces de hacer las cosas bien y no solo son capaces, sino que lo van a hacer y hay que hacerlo porque para salir de esta situación al final tenemos que colaborar todos y todas. Esa ha sido entonces la finalidad de la campaña y nada, nuevamente agradecer a todas las personas y también a todos mis compañeros, todas las personas de mi entorno que me han ayudado, que al fin y al cabo, aunque yo haya sido responsable, todo esto es fruto del trabajo de muchísima gente. Así que muchas gracias. Buenos días. Como representante del IES Extremadura, quisiera agradecer principalmente al Instituto de la Juventud, por haber contado con nosotros y con nuestros alumnos para esta campaña. Y, en segundo lugar, agradecer a todos nuestros alumnos por implicarse como se han implicado, tanto de primero y de segundo, del ciclo de realización de audiovisuales y espectáculos. Agradecer, sobre todo, el esfuerzo extra, ya que se ha realizado en un primer trimestre donde las herramientas e instrumentos para llevar a cabo esta labor eran muy poco conocidos por ellos. Sin embargo, tras el resultado, como habéis podido comprobar, ha sido bastante prometedor, así que imaginaros cuando ya tenga un control mucho más potente de todas las herramientas. Además, también quisiera agradecer la implicación de nuestros chicos en el proceso de elaboración de estos trabajos, siempre buscando información fiable, recursos sencillos, claros, para poder llegar a todos los jóvenes, puesto que los jóvenes con los jóvenes son los que realmente empatizan. Por eso entendemos que esta campaña debe llegar a ellos y ser ellos los que realmente la hayan realizado, con el objetivo principal, pues eso, de concienciar y prevenir la expansión del COVID. Como ha hecho nuestro compañero, también desde aquí hacer un llamamiento a las empresas para que cuenten con nuestros alumnos, tanto en proyectos audiovisuales como en infográficos, porque aquí en Extremadura existe un gran potencial. Nada más, simplemente agradecer la labor y sobre todo al Instituto de la Juventud para que cuente con nosotros para próximos proyectos. Nuestro alumno nos hablará un poquito del proceso de elaboración, tanto de las infografías como de las píldoras audiovisuales, puesto que él solamente ha hecho las píldoras audiovisuales porque es representante de primero. Los de segundo son los que han hecho la infografía. Jordan. Buenos días. Primeramente, dar las gracias por la confianza, por creer en el talento, en la creatividad de los y las alumnas de primero y segundo de realización del IES de Extremadura.
Para nosotros ha significado un gran reto esta campaña, puesto que fue un trabajo que lo vimos más allá de una asignación académica, sino que ya era una exigencia profesional y tratamos todos de dar nuestro mayor esfuerzo a la hora de la planificación y la producción de estas píldoras y de estas infografías. Y creo que el resultado pues, ha sido notorio. Quiero comentar también que fuimos los primeros en adoptar el hashtag Me Comprometo a la hora de elaborar estas píldoras, debido a que teníamos a la hora de grabar que respetar las medidas. Entonces, nosotros fuimos desde el principio, cuando decidimos realizar, pues vamos a hacer estas píldoras, vamos a cumplir con todas las medidas sanitarias debido a la pandemia. Entonces, procuramos utilizar el uso de mascarilla a toda hora en la grabación, exceptuando pues, las personas que estaban en cámara. Y bueno, respetamos las distancias de seguridad, el uso del hidrogel. Pues ha sido una oportunidad muy satisfactoria a medida de nosotros como futuros realizadores y realizadoras, pero también tenemos que reconocer que esto ha significado para nosotros como jóvenes el poder hablarles a otros jóvenes, ya que muchos hemos sido criticados porque quizás se nos ha tachado de irresponsables algunos por no cumplir con las medidas, pero no es así. Los jóvenes estamos comprometidos, como bien dice esta campaña, y eso es lo que nosotros queríamos transmitir con estas píldoras, con estas infografías. Decirle a los otros jóvenes, motivarlos a que se sumen, que no cuesta nada, que todo está en nuestras manos. Frenar la pandemia depende de todos y los jóvenes somos muy importantes para eso, y ese es el objetivo de esta campaña, y qué bueno pues que poder tener la oportunidad de alcanzar a más jóvenes aquí en Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su intervención. No sé si los medios de comunicación que están conectados tienen alguna pregunta. Por favor, que levanten la mano. Sí, Mario Adel, de Televisión Española. Hola, buenos días a todos. Quería preguntar dónde vamos a poder ver toda esta campaña, en redes sociales, ¿cómo vamos a poder acceder a ella? Sí, a partir de este momento de la presentación, como es una campaña dirigida a jóvenes, la vamos a trasladar solamente a través de las redes sociales, los canales institucionales, pero a través de redes sociales. No lo vamos a hacer por otros canales. Además, los chicos han adaptado los trabajos audiovisuales al tiempo límite que necesita para ser compartido por WhatsApp, Instagram. Es decir, ahora ya en este tiempo, cuando hacemos una pieza audiovisual, de esto saben ustedes más que yo, pero cuando encargamos una campaña institucional a una productora, hay que adaptarla a los distintos formatos, tanto una infografía cartel, porque no tienen los mismos parámetros, no sé si se dice, para publicarla en Instagram, en Twitter, en Facebook, o para compartirla con X segundos, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho, eso es lo que han hecho ellos, igual que cuando encargamos una campaña institucional que nos realiza una empresa externa a la Administración, y lo vamos a canalizar a través de las redes sociales. Creo que en campañas como esta es mucho más productivo que sean los propios jóvenes desde su WhatsApp quienes las distribuyan a que yo lo suba al perfil institucional de la Junta de Extremadura. Creo que el éxito va a ser mayor y es muy probablemente que dejemos que ellos sean los que lo compartan y luego ya subiremos nosotros a los canales institucionales. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Óscar Bailador, de Radio Nacional.
Sí, yo quería preguntar, esta campaña es de jóvenes, pero aquí en Extremadura se hacía, sobre todo hace mes y medio, referencia a las personas de más de 40 años. El consejero Berceles los llamaba maduritos. Incluso en fiestas que hemos visto ilegales de detenciones de los últimos días, semanas, normalmente eran personas de esas edades. Aquí en Extremadura se ha producido, vamos a decir, aunque esta campaña sea para los jóvenes, vamos a decir que ha tenido mayor incidencia entre esas personas que decía, por ejemplo, el consejero Berceles, esos maduritos. Vamos a ver, cuando un gobierno tiene que plantear mensajes importantes a la población, hay veces y hay estrategias de comunicación que nos indican que los mensajes debemos segregarlos en objetos poblacionales. Por eso hace unos días el vicepresidente segundo trasladaba a través de la voz de un niño un mensaje a los niños de la región. Hoy lo estamos haciendo a través de esta campaña que han hecho los jóvenes a los jóvenes de la región. Y en el día de ayer paré una campaña que se estaba realizando que iba destinado principalmente a esa franja de edad que usted señala, de cara también a este fin de semana, a las posibles cenas, comidas, encuentros de trabajo hasta 10. ¿Y por qué lo hice? Pues porque el Consejo de Gobierno de ayer advirtió del incremento preocupante de los casos en los últimos días y, por tanto, decíamos a los ciudadanos de Extremadura, si en los próximos días llegamos a 250 por cada 100.000 habitantes datos de incidencia comunidad autónoma, el plan de Navidad se suspende. Y ayer mismo paré el encargo de esa campaña hasta ver en los próximos días. ¿Qué quiero decirle con esto y atendiendo a su pregunta? Que como responsable de comunicación de este Gobierno entiendo la necesidad de segregar el mensaje y poner objetivos poblacionales muy claros para hacer mensajes muy distintos, con maneras de comunicar muy distintas y destinados a objetos poblacionales muy distintos. Pero hay veces en esta pandemia, y no ocurre solo con la comunicación, ocurre con las propias decisiones que tiene que tomar el Gobierno respecto de lo que los ciudadanos podemos o no hacer, que sería, evidentemente, la principal preocupación de este Gobierno. Pero siendo la comunicación muy importante a la hora de decirle a los ciudadanos lo que pueden y no hacer, pues estamos tomando las decisiones al tiempo que las estamos escribiendo. Y la comunicación igual. Estamos intentando montar mensajes específicos a la población al tiempo que tomamos las decisiones. Creo que no lo estamos haciendo mal y fruto es esta campaña que el Instituto de la Juventud hace hoy. Pero ya le digo, ayer, sin ir más lejos, paré la elaboración de una campaña que tenía como destino esas personas pues ya de la edad de los que casi rozamos los 40, 50 años, que estamos en otra franja de edad sobre la que también tenemos preocupación. Pero hoy estamos presentando esta campaña de juventud. En los próximos días, a medida que se vayan tomando distintas decisiones, pues iremos. En definitiva, lo que queremos hacer con todas estas acciones desde la comunicación del Gobierno no es más que decirle a los ciudadanos, y ahí generalizo en todas las franjas de edad, que de lo bien que nos portemos estas Navidades dependerá lo bien que estemos en los próximos meses, que de lo bien que nos portemos estas Navidades dependerá la foto de la Navidad del 2022. Y queremos que en esa foto no nos falte nadie. Por eso tenemos que ser conscientes no solo de los mensajes institucionales que hoy damos con esta campaña, sino de la responsabilidad individual, y eso depende de la conciencia de cada uno de los ciudadanos, y este Gobierno confía plenamente en el conjunto de los ciudadanos de Extremadura que están siendo responsables con esta situación tan difícil que estamos viviendo hace ya muchos meses. ¿Más preguntas? Sí. Sí, está Óscar todavía en su turno. Óscar, adelante. Óscar, adelante. Y yo quería otra pregunta para la portavoz. Es referente a una denuncia que ha realizado SETES, Asociación de Comerciantes, de Hosteleros de Extremadura, que señalan que mientras ellos se sienten bastante vigilados cumpliendo estas normas que estamos hablando de aforo, de limitación, de mesa, en cambio en los centros comerciales, vamos a decir, ellos denuncian que no se están produciendo esa vigilancia y que se está excediendo los aforos. Me gustaría saber la opinión por parte de la portavoz. La opinión no es una opinión. El Gobierno viene desde marzo de 2020 estableciendo medidas que limitan lo que los ciudadanos podíamos hacer, lo que la actividad económica podía hacer antes de que tuviéramos la pandemia COVID-19. Y eso implica el cumplimiento de unas normas
que la Junta de Extremadura no dicta sobre criterios subjetivos ni caprichos, dicta sobre la indicación epidemiológica y los datos que la autoridad sanitaria de la región y la autoridad sanitaria del país nos indican. Y entendemos el esfuerzo que está haciendo el mundo de la hostelería y sufrimos con ellos las pérdidas que están teniendo, porque son trabajadores y trabajadoras de esta tierra, porque son autónomos y empresarios de esta tierra que sabemos que vienen haciendo en los últimos meses un gran esfuerzo, pero no tenemos opción de tener otro escenario en estos momentos que mantener el cumplimiento de las normas y de las restricciones de la movilidad de los ciudadanos. Sabemos que lo están pasando mal, sabemos de sus dificultades e intentaremos y estamos intentando también, no solo desde el Gobierno, desde la Junta de Extremadura, sino también desde el Gobierno de España, acompañar con medidas económicas importantes como pueden ser los ERTEs que se están dando en este país y en esta región para que no se nos caiga la actividad económica en Extremadura, de un sector que es muy importante en nuestra región, que emplea a mucha gente y que todos estamos deseando que puedan desarrollar su actividad económica con normalidad. Pero hasta que eso ocurra, hemos de ser conscientes del escenario de dificultad en el que nos encontramos y, por tanto, desde el Gobierno no tenemos más remedio que acompasar y que equilibrar, en primer término, las medidas de protección sanitaria a los ciudadanos y, en segundo término, las medidas equilibradas que la situación sanitaria nos permite poner en marcha para que la actividad económica se siga desarrollando. ¿Alguna pregunta más? Que no me he explicado bien. Ellos no dicen que tener más opciones ellos, sino que los centros comerciales no están cumpliendo las mismas reglas que ellos. Simplemente eso. Respeto, como no podía ser de otra manera, las manifestaciones que hacen los responsables o representantes de la hostelería en la región, pero no voy a juzgar el cumplimiento o no que tengan unos empresarios de uno u otro sector, porque la Junta de Extremadura entiende que el conjunto de los empresarios de la región están, como no podía ser de otra manera, dando cumplimiento a las normas establecidas por el Gobierno de España, a las normas establecidas por la Junta de Extremadura y haciendo un esfuerzo muy importante, que lo sabemos, para el mantenimiento de la actividad económica, respetando las normas que en estos momentos nos indican las autoridades sanitarias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí. Delia. Adelante. Consejera, ayer el vicepresidente Vergeles decía que ante la alta incidencia de las dos principales ciudades de la región, de Cáceres y Badajoz, iba a mantener contactos con sus respectivos alcaldes para ver si podían tomar algún tipo de medida. ¿Se ha mantenido ya ese contacto? ¿Hay prevista fecha? No he podido en esta mañana concretar eso que me dice con el vicepresidente segundo porque salía del Pleno hace un momento y se encontraba compareciendo ante los grupos parlamentarios de la Cámara Autonómica, precisamente para dar cuenta en el Parlamento Autonómico de todo lo que el Consejo de Gobierno decidió ayer respecto de la pandemia. Pero cuando el consejero hablaba ayer, me aventuro a aclararle y a decir que hablaba con sus alcaldes. No es que tengamos que hacer una reunión protocolaria puesta en la agenda del consejero, no, 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 no. El vicepresidente segundo y la Junta de Extremadura habla cada día que tiene que tomar medidas de COVID-19 con los alcaldes de la localidad que sea. Cáceres, Badajoz, Medellín, Miajada, da igual. Es decir, el consejero Vergeles y vicepresidente segundo, cada vez que la Junta de Extremadura tiene alguna preocupación tras el análisis diario de los datos de la COVID-19, habla evidentemente con sus alcaldes, ya sea el alcalde de Badajoz, el alcalde de Cáceres, y siempre, siempre los alcaldes han tenido conocimiento previo a las decisiones que ha tomado el Consejo de Gobierno respecto de las limitaciones de sus ciudades o de sus pueblos. Por tanto, me aventuro a decirles que no sé si ya en estas horas, desde la rueda de prensa de ayer a hoy, se ha producido esa llamada. Es muy probable, pero luego los compañeros de prensa, Concha, la directora de comunicación, les aclara el extremo. Pero estoy convencida de que se habrá hablado con ellos si en el caso de que se tomaran medidas excepcionales porque la evolución de los datos nos obligue a hacerlo, daremos cuenta siempre en rueda de prensa como venimos haciendo en todos estos meses. Incluso algunas veces hemos dado la rueda de prensa del vicepresidente segundo acompañado por los alcaldes de las ciudades o de los pueblos afectados de tales restricciones o de tales medidas que nos obliguen los datos a poner en marcha.
Sí, ¿más preguntas? Gracias. Gracias. ¿No hay ninguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias y nos hacemos una foto, si os parece,